Hola, esta es la parte 3 del tema de redes neuronales. Aquí está la parte 1, parte 2. Estoy ahora analizando la red neuronal ReLU Softmax descendiente. ¿Qué tendrá diferente esta red neuronal? Diagonal jacobiana. Que tiene la derivada de ReLU. Creo que no la tenía. Bueno, al menos vi una versión alterna de la derivada de ReLU. Activación ReLU en las dos capas ocultas. Usa activación Softmax en la capa de salida. Fue creada en la fecha el 13 de agosto del 2024. Hoy es día 27. Se han pasado varias semanas. Activación ReLU. En las dos capas ocultas usa activación Softmax en la capa de salida. Usa activación ReLU en las dos capas ocultas. Usa activación Softmax en la capa de salida. Así se entiende claramente. Aquí voy a leer el texto. Estuve experimentando. Llegué a la conclusión que a la derivada de softmax, la cual es una matriz jacobiana, se le debe sacar la diagonal con valores positivos y convertirla en un vector de salida. O sea, agarrar esa diagonal y suponer que es la derivada de ReLU. A eso llegué experimentando y los resultados fueron buenos. Y pasarlo como derivada. Aquí dice, el resultado es que le da la capacidad final a esta red neuronal artificial de aprender con muy pocas ciclos, en realidad como 144 o 145 épocas. O sea, es capaz de aprender con tan solo 155 épocas, un total de 9 entradas diferentes con sus 9 salidas objetivos, los cuales responde correctamente. Ok. Se hereda de NN ReLU Softmax porque a pesar que NN ReLU Softmax usa la derivada de sigmoide en todas las capas sin importar la función de activación, sí es capaz de aprender, pero necesita más épocas. Okay. Además, no deseaba alterarla para dejarla como código histórico. Sí, es correcto dejar un código, aunque esté mal hecho, porque uno no sabía suficiente, como código histórico. Cuando pasa el tiempo uno regresa y mira eso o sea, es como ver una foto vieja, una foto antigua, del conocimiento de uno de esos días y sirve como punto de referencia para no cometer esos errores. De hecho, a futuro se va a heredar de esta red NN ReLU Softmax descendiente para agregarle una capa más, la capa número 5. Respecto a esta línea de texto, lo intenté, pero llegué a la conclusión que era menos complicado crear la red neuronal desde cero. Después de esta red neuronal descendiente, no volví a heredar de esta red, ni del descendiente ni de ningún otro. Preferí hacer la red neuronal desde cero para el experimento en su momento, el experimento que vaya a hacer. Aquí está el constructor, se llama el constructor del superclass o del antecesor, por decirlo así. Aquí comento que parece ser mejor implementada esta función softmax. La función softmax tuve que redefinirla, aunque ya existe, pero tenía que redefinirse para poderse derivar con la matriz jacobiana y esas cosas. Tenía que hacerse de esta manera. De hecho, yo creo que esta es la activación softmax que uso en las demás redes neuronales. Derivada de softmax matriz. Aquí está la derivada de softmax, resultados, softmax, matriz jacobiana. Es una matriz cuadrada. Y aquí voy llenando la matriz jacobiana con valores.
Aquí parece que los demás valores intencionalmente se deben meter como negativos. Se retorna a la matriz jacobiana. Este es que diagonal jacobiana. Ejecuta la derivada de softmax matriz y luego extrae la diagonal con números positivos. Convierte la diagonal en un vector. ¿Ves? Entonces lanza un vector que es la diagonal de la matriz jacobiana. Aquí el formateo es igual que cualquier bucle. Así, tan fácil como eso. Para moverse en diagonal solo se usa un for y la variable de la columna va aumentando cada vez que se recorre una fila. Entonces va, por decirlo así, aquí, 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 aquí. Bueno, este es softmax derivada. Ya estas son las originales. Para ver. Bueno, no. Estas son las funciones softmax. Se usa para se puede usar en el backpropagation de una red neuronal artificial. Y aquí agarra la diagonal jacobiana y le pasa X. ¿Qué pasa aquí? Cuando pasa X, activa la derivada de softmax con matriz jacobiana, carga la matriz jacobiana y se le extrae el vector. Eso es todo. Aquí está la derivada, ReLU derivada. Esta es la derivada de ReLU. Entonces, así. Entrenar. Este es el backpropagation. El formato es igual que en todos los backpropagation una vez que uno se aprende el algoritmo, aunque al principio tiene que fijarse en ya uno hecho para adaptarlo a la nueva implementación. Ya uno ya le queda claro. O sea, uno llega a hacer tantas veces el algoritmo que se lo aprende de memoria. Y llega el momento que no es necesario ni siquiera verlo. Toda la red la puedo hacer desde cero. Ahora lo que aún no me sé al 100% es el backpropagation, pero ya podría afirmar que me lo sé como un 80%. Y por lo general simplemente copio y pego y lo formateo para la nueva implementación. Igual viendo, se le va grabando uno en la mente cómo hacerlo. No hay prueba. Y aquí está la prueba. Aquí yo anoté esto para recordármelo a mí mismo. Algunas incongruencias pueden suceder por mano del programador que puede no ordenar adecuadamente los objetivos con respecto al corpus de datos. Al corpus de datos a mostrar. Eso lo experimenté yo al principio cuando empecé este estándar. Y es lo mismo que se vio en las redes neuronales primigenias de este tema. Exactamente lo mismo. Hasta ahora los entrenamientos son en línea, online, o sea que se entrenan conforme entra una entrada, sucede el entrenamiento y luego sucede el forward. A continuación el forward después del entrenamiento. Entonces se entrena por entrada y así. Pero ¿qué pasaría si fuera de este bucle vuelvo a meter la primera entrada en el forward de esta red neuronal? Pasaría varias cosas. Una, que responda a una respuesta incoherente. La otra, que responda a una respuesta multiclase, en ese caso saldría multiclase, o con todas las neuronas que se activaron por cada entrada, pero activadas en una sola salida. O sea, es como que si respondiera a todas las respuestas de una sola vez. Esas son las dos cosas que pasan y es una incógnita que he estado investigando, he estado experimentando para que en una sola red neuronal, una instancia de una sola red neuronal,
la red pueda aprender muchas entradas y responder adecuadamente por cada entrada. Si tengo 10 entradas, que responda, si le meto esta y luego esta, que las responda como se debe. Pero hasta ahora, para lograr eso, lo que se debe hacer es crear una instancia de una red neuronal, instancia 2 de una red neuronal, instancia 3 y así. De hecho, en textos que leí yo, decía textualmente el texto, no voy a decir el autor porque eso la verdad me vale. Decía textualmente el texto que una red neuronal aprende una sola entrada y da una sola salida. Llegué a recordar eso enfrentándome a este dilema, que lo descubrí a pura observación, que llegó un momento que me dije yo, bueno, es que aquí pasa por un bucle, pero ¿qué pasa si después de este bucle yo me vengo y agarro cualquiera de estas entradas, se la pongo? Pa, sería mal la respuesta, de hecho voy a hacerlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el forward? Aquí está el forward. Aquí está la salida de la NN. Ok, solo necesito esto. Sí, esto. Y sí, aquí estaba usando MaxiD. Y esto, para ver qué datos me lanza. Aquí estamos un poquillo mal porque vamos a lanzar el índice 3 que equivale a la fila 4. Arco de datos, ok, índice 3. Esto es un salto de línea, texto. Ya esto lo había hecho hace días atrás y he estado investigando fuertemente para superarlo. Por experiencia propia y personalizado, simplemente, como ya mostré las redes neuronales de una sola neurona, sería crear un vector de redes neuronales de una sola neurona y entrenarla para que responda correctamente cada cosa. ¿Ves? Esa sería una. O crear un vector de esta red neuronal, crear un vector de esa red neuronal de muchas instancias y que una instancia por entrada. ¿Ves? Y eso ya sería en principio de un entrenamiento fuera de línea, outline. Aquí vamos. Bueno, ok. Era el recurso, entonces llegó al recurso. Todas esas respuestas están correctas porque ya están más que probadas. Yo ya lo había mostrado. Una entrada aleatoria a ver qué sucede. Salida de la NN. 1. Recurso recolectado, entonces ir al recurso. Vamos a ver si la casilla 3 equivale a ir al recurso. Me responde con la primera casilla y la correcta. Si el recurso está recolectado, tenía que regresar a la base. La respuesta correcta era regresar a la base. Lo sé porque lógicamente yo hice el algoritmo. Y aquí está recurso, llegó al recurso. Entonces, recolectar recursos. Aquí, recurso recolectado, entonces recurso. Ah, mira, aquí también lo respondió mal. ¿Será que no le estoy poniendo suficientes épocas?
Sí, las épocas. Quizás deba aumentarle las épocas. Ok. A ver, ahora sí, era falta de épocas. Muchas veces eso no es que esté mal programado. Cuando ya se hace una red neuronal, los fallos pueden deberse a la cantidad de épocas. ¿Ves? También podría deberse al tipo de función de activación no lineal, como reluz, sigmoide, tangente hiperbólica, todos esos. Ahí está correctamente respondido y vamos a ver qué pasó acá. Una entrada aleatoria a ver qué sucede. Salida. Recurso recolectado, entonces ir al recurso. Retorna la primera entrada. Bueno, aquí está activo, pero yo le estoy lanzando esto y lo correcto es que me diga que regrese a la base. Aquí como aquí. Recurso recolectado, entonces regresar a la base. Eso se debe a que conserva en memoria muchas activaciones. Milagro que no me tirara el 100% de las activaciones porque ya habían pasado por la instancia eso. Pero estas observaciones permiten a uno preguntarse, ¿esta red podría tener algo que me permita superar ese paradigma? Esa cuestión de si se de usar una sola instancia para múltiples entradas, entrenarla con múltiples entradas y que me responda correctamente con una entrada aleatoria después del entrenamiento, como en este caso. ¿Ves? Voy a meterle otro tipo de entrada. Vamos a ver qué pasa con la 4. ¿Dónde está el 4? Y el 4 equivale a que 0, 1, 2, 3, 4. Regresar a la base. Se espera que regrese a la base. Es más, regresar a la base es la entrada. Pero ¿qué pasa cuando regresa a la base? Ir al recurso. Bueno, no. Llegó a la base, regresar a la base, entonces llegó a la base. Tiene que decir llegó a la base. Y aquí pone ir al recurso. Responde también la 1. Eso es lo que sucede. Y este es el detalle que yo quiero superar. Ya eso es algo que está en proceso de investigación de mi parte para superar eso. Y lo puedo superar usando múltiples instancias de la red neuronal. Pero eso siente uno que está haciendo trampa. Supuestamente los grandes modelos no hacen eso. Los grandes modelos de redes neuronales. Entonces, es algo muy difícil de arrancárselo a la inteligencia artificial que le diga a uno cómo es. Y si lo dice medio encriptado, pero no lo va descifrando. Bueno, ya analizamos esta red neuronal. Ahora sí pasamos a las multiclase. Multiclase, error global. ¿Qué es esto? Hay que ver la fecha, 24. Estas sí las tengo con fecha. Multiclase 16, día 16 de agosto, 24 de agosto, outline, perdón, 25 de agosto, con error global. Error global es el 24, 16 de agosto, esto está de primero. Espero para ver qué pasa con esta, porque creo que esta no la he analizado. Ajá. Se usan los mismos datos de entrenamiento y de entrada y de salida. Voy a analizar esta que es del 15 de agosto. Luego esta que es del 16 de agosto. Solo 2 días después. Voy a leer el texto. Se debe hacer desde cero. Aquí indico de una vez, se debe hacer desde cero. Qué raro.
Ah, qué gracioso. Se debe hacer desde cero. Las capas se empiezan a contar a partir de la primera capa oculta. Esto debido a la interacción con la inteligencia artificial y algunas observaciones. Recordar que por ahí del 2012, cuando yo me empañé por primera vez con el conocimiento de redes neuronales por medio de textos de tesis de académicos que estaban en lenguaje matemáticas discretas y matemáticas puras, que era muy difícil descifrar eso, pero igual uno ahí a fuerza bruta algo sacó. Eso es como cazar un animal salvaje y sacar ahí algún alimento de él. Bueno, las capas se empiezan a contar a partir de la primera capa oculta. Actualmente la capa de entrada no se toma como capa, sino como entrada. Igual eso es algo contradictorio y un poco relativo, porque a veces la IA dice que es una entrada y a veces dice que es una capa. Pero yo lo tomo como entrada porque la capa de entrada, si se toma como capa de entrada, no tiene ninguna función de activación. Es la entrada en puro, o sea, es una entrada. Experimento 1, no le puse fecha por cierto. Orden de activación para el primer experimento. Este es el orden de activación de las diferentes funciones no lineales de activación. Oculta 1, tangente hiperbólica. Oculta 2, reloj. Oculta 3, reloj. Salida softmax. A ver qué pasó con ese experimento. Resultado, no aprende nada y lanza números NaN, a pesar de la verificación de esos números no deseables. O sea que de ahí se salta hasta la verificación. Experimento 2. Orden de activación para el primer experimento. Ah, es que copié y pegué. Orden de activación para el experimento 2. Oculta sigmoide. Oculta 1. Oculta 2, reloj. Oculta 3, reloj. Y salida softmax. Bueno, igual. Ah, bueno, hay una diferencia. Aquí es sigmoide y aquí es tangente hiperbólica. Aquí es reloj, aquí es reloj. Softmax, softmax. Sí, hay una pequeña diferencia. El resultado es que sí aprende. El resultado sí aprende. Sí aprende con... Como que estaba un poco distraído o cansado, quién sabe, cuando escribí eso. Sí aprende con 145 épocas. Ah, esta es la que superó todas las marcas. La red neuronal que más rápido aprendía con 155 épocas. Y esta logré bajarla a 10 épocas menos, a 145 épocas. Pero igual eso solo se hace a modo de ejercicio. Lo correcto es ponerle mínimo 500 o 400 épocas, o inclusive 1000, para ya asegurarse bien. Pero eso era solo a modo olímpico, para estirar al máximo el límite de una red neuronal. Más rápido que la NN anterior, que solo usa 3 capas, 2 capas ocultas y una capa de salida, la cual aprende con 155 épocas. La NN actual, NN sigmoide reloj softmax, usa 4 capas, 3 capas ocultas y una capa de salida. En resumen, aprende 10 épocas más rápido que la de 3 capas. En conclusión, se prescinde de las funciones de tangente hiperbólica y su derivada, pero se conservan a modo de recurso reutilizable o para experimentos futuros. Estos experimentos futuros me llevaron a descubrir la combinación correcta para que una red neuronal sea multiclase. Entonces sí valió la pena conservar esa función, pero no con este clase. Observaciones. He observado que el efecto que causa el tangente hiperbólica y su derivada junto con la verificación del tamaño numérico de la casilla es que disminuye casi a cero los valores y los hace casi inalterables, o sea, los convierte como números constantes. Las demás funciones de activación no los pueden levantar ni bajar de ahí. Experimento 3. Yo intenté usar esta red para identificar vectores
de entrada que no fueran one hot, o sea que fueran multiclase. Supóngase un vector de palabras con 4 palabras. Al no ser one hot, yo podría clasificar cada palabra con un vector de números de 2 casillas, un vector de números de 2 casillas, números decimales dobles. Sí, sí es válido, de hecho hice el experimento, por algo lo anoté. Entonces la salida debe ser igual a la entrada, pero no sucedió así. Ahora que anoto esto, debí conservar el código, ya que podría haber sumado el vector de salida a ver qué número da, pero eso ya hubiera sido un tratamiento fuera de la red neuronal, pero del mismo modo si hubiera influido en su comportamiento por datos que estoy pasando y no viene el caso anotarlos aquí. Esto que anoté aquí es más que todo un mensaje para la inteligencia artificial, ya que yo le pasé este archivo entero a la IA para que me lo analizara y me respondiera las incógnitas que aquí vienen. Viendo las respuestas de la red en OneHot, el OneHot es un tratamiento interno de esta red que transforma la salida en puro en OneHot. He hecho una sumatoria de la salida en puro de la red neuronal y he visto que esas sumatorias varían intermitentemente entre 1 y 0.99. Así que queda demostrado que esta arquitectura de red no funciona para clasificar datos o detectar datos que no sean one-hot. Así fue como me di cuenta. Jamás iba a responder algo que no fuera one-hot. Finalmente, igual podría, o sea, ahora que he experimentado tanto, he hecho tantos experimentos, aún así, a pesar de esas respuestas, veo algo positivo en eso. Aún podría, pero no. Finalmente, humanamente se vuelve bien difícil tratar datos one-hot manualmente cuando exceden más de 10 entradas. Bueno, ya se vio la matriz ahí one-hot gigantesca. Por tal motivo, investigar cómo usar otros formatos, pero pudiendo crear toda la arquitectura para formatearlos desde cero y sin usar bibliotecas externas. No uso bibliotecas externas. A mí me gusta hacer artesanalmente las cosas desde cero para conocer la tecnología desde cero, poderla crear a mi modo desde cero. Usar bibliotecas externas es usar cosas ya hechas. Uno no puede decir que está haciendo una red neuronal si usa una biblioteca, ya sea PyTorch o TensorFlow, que ya trae los sesgos hechos, las sinapsis hechas, o sea, los pesos, ya trae las funciones de activación hechas, ya trae todo ensamblado. Simplemente así como un rompecabezas y lo monta. Entonces, eso es usar una red neuronal y darle una apariencia, así como que si fuera Minecraft. En el caso mío es crearla desde cero. Ya para trabajos más avanzados, no estoy diciendo no lo voy a usar, ya para trabajos más avanzados, que fuera por ejemplo un cliente o algo así, por los requerimientos sí se usaría una biblioteca externa, pero para uno tener el conocimiento desde cero es mejor hacerlo así. Capa oculta 1, capa de sinapsis que está entre las entradas y la primera capa oculta de neuronas. Hay que recordar que esto es para ayudar a asimilar la información. Capa oculta 2, capa de sinapsis que está entre la capa oculta 1 y la capa oculta 2 de neuronas. Y así sucesivamente. Y a los sesgos se les llaman sesgos, vías o biases de la capa oculta 1 de las neuronas. Voy a contar una reseña de los sesgos. Originalmente las neuronas traían una variable llamada, o inclusive a veces era una constante llamada umbral de activación. Y en aquellos días yo confundía el umbral de activación con el sesgo. Y los ejemplos de neuronas que me encontré en textos muy avanzados de profesionales y todo, no traían ni el sesgo ni el umbral de activación. A veces algunos traían el umbral de activación, otros traían solo sesgo y no se sabía ni para qué funcionaban. Hasta que todas estas dudas, bueno, así lo admito, lo aclaré con la inteligencia artificial, porque año tras año buscando en videos, en información y todo eso no venía claramente explicado.
Era algo así como hacer de perico, decir lo que otros ya habían dicho y otros ya habían dicho, entonces era como que era información masticada de otros y otros y otros, pero no iban al punto. Ok, get id max. Voy a leer esto para que se entienda para qué es este get o esta propiedad de solo lectura. Se puede llamar después de usar la función de salida forward de la red. Ah, sí, es heredado o sea, copiado el de las redes anteriores. Número es número sin E. Esta es la función para quitar este símbolo. Le quité el símbolo E-, que equivale a un número muy gigantesco, ya sea negativo o positivo. Bueno, el E- indica que va a transformar el número en un número negativo muy grande, de un número flotante muy grande para que se pueda realizar una correcta comparación. Ok, y aquí está doble. Le pongo flotante porque quiere decir que es un número muy grande, que apenas es tan grande que apenas el espacio de datos doble apenas es que lo soporta cuando ya traen este símbolo. Por eso es que la comparación con dato que llega al límite de la capacidad del doble es tan difícil de realizar, por eso hay que quitarle eso. Objetos numéricos se ordenan y tipos en doble, sí. Objetos numéricos se ordenan de mayor a menor, muy útil en implementaciones. Aquí no usé el class de apoyo, sino que usé en HashMap y eso fue todo. Ah, no, sí usé la función ordenar de mayor a menor, pero usando un HashMap. Entonces tuve que hacer aquí unas piruetas, veamos. ¿Cómo se llama el HashMap? Lleno el HashMap. Estoy poniéndole datos al HashMap. Bueno, en este caso yo sé que el HashMap automáticamente ordena de mayor a menor. Se reinicia para evitar malos comportamientos. Entonces el número más alto queda de primero. Algo así o por ahí. A ver. Si el número más alto queda de primero, graciosamente. Entonces por eso llamo ese. Así no tengo que hacer, pero igual tuve que hacer un tratamiento bastante grande como se ve aquí. Mejor hubiera hecho la función de burbuja. Aquí la propiedad de escritura del máximo índice en protegido. Protected es algo así como esta función es heredable, pero no es visible públicamente. Inicia sesgos, sinapsis, constructor con parámetros para establecer los tamaños de las diferentes capas de neuronas. Bueno, aquí se explica. El formato del inicio en el constructor es igual que en cualquier otra red neuronal, ya sea, bueno, a partir de las más avanzadas al futuro, de las que he hecho yo. Aquí la activación ReLU, derivada de ReLU, softmax, sí. O sea, igual, la original, derivada de softmax, sí. Aquí no le puse getVector softmax, sino derivada de softmax, simplemente que cambia el parámetro, entonces se acepta. ReLU, esta usa activación tangente hiperbólica, la capa 1, capa 2 usa ReLU, capa 3, ajá. Y el parámetro hace descripción de dónde es que tienen que venir los datos, de qué lugar. Usa softmax, forward. Aquí porque se tiene que trabajar con estas cosas. Bueno, también lo hice así para que se viera aquí. Agarra la 3, la 2, la 1.
Aquí le puse esta función. Esto para ver datos, aquí qué es lo que pasa, pero debo borrar eso. Para evitar un número NaN, para evitar un infinito, ya sea negativo o positivo, si ya de la matriz supera un valor entre, se pone a 0. Aquí está la misma función. No siempre funciona, eso sí. No siempre funciona. De hecho, inventé una función un poquillo mejor que esta. Podría hasta hacer esto más pequeño, pero lo voy a dejar así por ahora. Para evitar un número NaN, que es verificar matriz y vector backpropagation, es igual a todo. Entrenar. Y ya aquí llegamos a lo mismo. Y ejecuto de nuevo. Aquí lo bonito de esta red neuronal es que ya había llegado a un punto en el que ya comprendía muy al 100% cómo hacer que se aprendiera, que respondiera correctamente. Para mí fue una gran felicidad esto, porque a pesar de que no era multiclase, ya estaba respondiendo bien, con datos muy bien probados, que son los one hot. Y aquí está la salida en puro de la red neuronal, probabilidades. Entonces era eso. ¿Cuántos minutos llevaré? Viernes 16 de agosto del 2024, del 2024, hace muchas semanas. Bueno, hace semanas atrás. Experimentando logré yo solito esta red neuronal de una sola capa y muy efectiva para lo que yo quiero. Domingo 18 de agosto del 2024. En este nuevo experimento le he agregado una capa oculta. Ahora es un NN de 2 capas. Sucede algo interesante. Mientras que con una sola capa era capaz de aprender 2 entradas de 3 de... Bueno, que lo había escrito para consultarlo en internet. Sucede algo interesante. Mientras que con una sola capa de neuronas, mientras que con una sola capa de neuronas el cansancio, disculpen. Con una sola capa de neuronas aprende 2 entradas de 3, dejando en medio la que no aprende. Aquí ya estaba comprobando, empezando a descubrir qué pasaba cuando una red neuronal, una instancia de una red neuronal le entran muchas entradas. Se entrena con muchas entradas, ya sea outline o ya sea en línea o fuera de línea. Con 2 capas es capaz de aprender la de en medio, pero no las entradas, la primera y la tercera. Eso más que todo, bueno, también se debe a la cantidad de épocas, pero también observé el comportamiento y me di cuenta que había algo más, que era la instancia en sí y que las sinapsis se iban alterando con cada entrada. Logré observar muchas cosas, me dejó muchas ideas. Finalmente he logrado unos avances con la continuación del experimento. Ahora la capa oculta se activa con sigmoide y la capa de salida con tangente hiperbólica sí puede servir para una multiclase. Aquí se aclara que se está intentando usar multiclase. La red neuronal básicamente se ve igual que las anteriores avanzadas. O sea, ya las que usan ReLU y Softmax y todas esas, que ya son nivel avanzado. Que ya aquí se ve claramente
ya la habilidad que tengo, ya bien aprendida. Como dice la IA, conocimiento sólido. Aquí les desactivé esto. He estado experimentando hoy con esa red neuronal. No es necesario eso ya, pero por si acaso lo tengo ahí. He estado haciendo una serie de experimentos. El backpropagation, con algunos comentarios. Bueno, aquí les desactivé esto. Si alguna matriz de índices activos, si alguna de las casillas del vector de salida de la capa de salida supera un umbral mayor a 5.5 o al que le ponga. Un umbral voy a poner, porque este umbral ha variado. Entonces se anota el índice de la casilla activa en este vector, mientras que las demás casillas valdrán -1, para lo cual se debe colocar un tratamiento de errores o algún condicional. Okay. Y aquí está la matriz de índices activos. Me obligo a mí mismo a poner un try catch porque puede dar errores. Recordar aquí en el texto. Es una matriz a la que le estoy metiendo. ¿Dónde rayos está esto? ¿Dónde está? Ajá. Es una matriz a la que le estoy metiendo algunas casillas un valor -1. Va a lanzar una excepción. Entonces aquí me obligo a mí mismo a poner un try catch por aquello que se me pide. Aquí está entrenar, redondear matriz, que ya se verá más adelante. Lo que hago es que le quito el montón de decimales y solo le dejo 1 o 2. Veamos aquí qué pasa. Le dejo como 2 decimales. Para lo que quiero. Esto no es necesario. El formato es igual, básicamente igual a las otras redes neuronales que se han visto. Esto fue un intento de hacerla offline. Finalmente bueno, esta es la primera red neuronal offline, pero si se ve aquí, ¿dónde rayos está declarada aquí? Si se ve aquí, en realidad no es una sola red neuronal, sino que son muchas instancias de una red neuronal. Entonces, a mi criterio, eso es como hacer trampa, porque se supone que yo debo lograr que esta sola red neuronal se aprenda estas entradas, todas estas entradas y dé correctamente estas salidas. Y que si yo le meto esta, va a corresponder con esta salida. Y que si yo le meto esta, va a corresponder con esta salida. Una sola instancia. Pero aquí estoy usando muchas instancias. Es válido, sí. Y en algunos textos viejos decían que una red neuronal era capaz de aprender una sola entrada y lanzar una sola salida, esas cosas. Pero a día de hoy eso ya fue superado, según lo que me ha contado la IA. Simplemente que aún no le llego. Estoy cerca, pero no le llego. Hoy estoy experimentando con esto. Viernes 23 de agosto. Algunas anotaciones. Después de muchos experimentos he llegado a la conclusión que la mejor red neuronal de neuronas es esta. Ajá, neurona multiclase. Y eso que la hice hace unos días. Es una red de redes neuronales, claro, tomando una NN o una red neuronal como si fuera una sola neurona. Así se asume que una neurona NN aprende una sola entrada y da una sola salida. En caso contrario de asumir que una NN aprende múltiples entradas y puede dar múltiples salidas, no se logró tal objetivo. En una situación así, la NN se aprende todas las entradas y aprende a dar todas las salidas al mismo tiempo y si son las salidas correctas. Sí son las salidas correctas, pero solo debe dar una de tantas de acuerdo a cómo se consulta, la que corresponde a la entrada sin asumir que están entrando todas las entradas conocidas y por lo tanto debe dar todas las salidas correctas al mismo tiempo. Así de simple, así se explica eso y por ahí anda en error. Guarda
todo el corpus de datos. Al final, experimentando, llegué a la conclusión que es más fácil guardar todo el texto en la red neuronal y crear una función que me lance la salida también en texto. Por aquí está abajo. Mejor la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Mongo. Este perruno. ¿Quiere salir al corredor? Andar un rato, Mongo. Ay, voy a poner pausa para llevar al perro al corredor. Continúo. Ahí deja al perro en el corredor un rato. Sí. Bueno, ya entró, yo creo. Sí, ya se metió de nuevo. Bueno, estaba buscando aquí. Bueno, está aquí. Esta es ya, también es otro experimento, creo que tiene hasta Mine. Es un clash, podría decirse, una red de redes neuronales. Pero si tomamos una red neuronal como que si fuera una neurona y no una red neuronal, entonces sería una red neuronal ya al estilo de antes, que se tomaba el concepto de red neuronal como una sola neurona. Con sinapsis, activaciones y todo, esa era la famosa neurona. Entonces, si vamos a eso, esto sí sería una red neuronal. Barra todo el corpus de datos, aquí el constructor, varios constructores tiene. Aquí, hacer una sumatoria de índices activos para comparar la sumatoria de la salida deseada con la salida de la NN. Sí, era algo que me vino a la mente, pero ya a estas horas lo que quiero es ir a dormir. Y eso fue hace unos días atrás. Igual ya tenía una serie de experimentos acumulados que los hice casi todos hoy. Cargar la salida con -1. Ay, Dios. Mm. Sí, eso es booleano. Aquí es como un forward, es como el mismo forward. Aquí hace, a ver, a ver, a ver. Sí hace el forward, llama al forward. Aquí es un forward, pero en texto, para no tener que hacer ese formateo en el main, sino que ya la neurona lo traiga y sea más limpio, más claro hacerlo en el main. Y aquí está el main, uno de los main más nítidos de tonos, más limpio. Vea el tamaño, cómo se reduce el tamaño del main. Se redujo a esto. Entonces uno puede maniobrar más claramente ya cuando está manejando datos en puro. Vamos a ver. De hecho, creo que la que ejecuté fue esa. Ahí va. Sí, es cierto, el error que tenía antes. Que tengo. Con razón. Ok. No, un poquillo cansadillo, pero ahí voy. No le quité eso para la salida lineal. Pero ¿cuántas épocas le puse eso? 1, 3, 6, 8. Aquí solo los números en positivo se toman. El resto no vale.
observé que la salida lineal oscila entre 9 y 1. Bueno, aquí llega a 7, pero sí oscila a 9. Entonces me dije, es posible que pueda lanzarme de una vez el ID aquí, pero no. Pero hay otro detalle. Vamos de nuevo a esta. Las que se activaron son números positivos. Aquí están. Cuando un número es así, es negativo. Lógicamente aquí tiene un negativo. Pero hay otro tipo de número negativo. Este es un número negativo, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque tiene esto. Y esto multiplica esto y lo convierte a un número negativo. No he visto la operación en puro, pero por intuición, por observación y por lógica, llegué a esa conclusión, usando condicionales de programación y algunas otras técnicas de programación, llegué a esa conclusión, que esto es un tipo de número negativo. Entonces, eso es, esa es la salida, correcta. Ya se vio eso, ahora tengo que ir a quitar esa cosa de ahí. Pero ¿dónde rayos estará? Creo que está por aquí. Código un poco sucio, van a decir. Ay, joder, esto ya no lo necesito. Como aquí. Bueno, este no, porque hay que leer. Si el número lleva al final un serial, al final del serial e negativo, otro número, entonces se toma como negativo. Entonces se toma como negativo. Ahí, eso ya lo había puesto, simplemente lo dije más refinado. Sí, está en el puro forward del de nodos. Tengo que irme al forward de la neurona, por decirlo así. Tomemos la analogía como que si fuera una neurona. Este no. Lo voy a dejar porque tengo que hacer unas observaciones otro día. Voy a ver qué dice este texto. Queda comprobado que la salida lineal es bastante exacta y solo se debe diferenciar entre números negativos y positivos. Se debe tomar un número que tenga en sus decimales en negativo como negativo. Sí, resulta que esto que sale aquí solo se da esta clase de respuestas lineales porque estoy usando funciones de activación no lineales y también en el backpropagation estoy actualizando la sinapsis y los sesgos con funciones no lineales, ya sea derivadas y funciones en sí y sus correspondientes funciones. Lo intenté sin usar esas funciones en una red neuronal lineal, quería hacerme una red neuronal lineal como al estilo del año 2012. Y sí resultó, aprende y todo, pero no va a lanzar jamás esto, no lanza esto. Esto ya es por la actualización de los sesgos y la sinapsis o los sesgos y los pesos que permite que la red neuronal ponga estos números. Sin esas funcionalidades no lineales extras, no pondría esos números jamás. Y esos números no salen así, es la sumatoria del vector, ¿dónde rayos tiro? Ah, no lo tira. Es la sumatoria del vector de salida, como en otros ejemplos que se han visto el vector de salida en puro del forward. Sí, ya desactivé eso. Vamos de nuevo. Ok, aquí está. Entonces aquí están los activos 4, 5. Ok.
9, 10. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ok. ¿Cómo me doy cuenta si está respondiendo correctamente? Aquí. La primera respuesta es 4, 5, creo. Ok. 9, 10. La segunda respuesta es 9, 10. Está correcto. La tercera respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que vi antes? Ah, bueno, también está en puro. El main en puro, por aquí anda. ¿Dónde está? Bueno, aquí me sale cuando ejecuto. Que neurona multiclase. De hecho, la hice, esta red neuronal la hice creo que hoy, entre ayer y hoy, creo. Espera para ver qué fecha tiene, entre ayer y hoy. No, hace varios días. Le hice la actualización el domingo de... Mira, y no leí el texto aquí, tengo que leerlo. Ahora leo esto. Ah, no, sí, sí leí esto. Mi memoria me distrae. Ok, veamos qué tiro. El main del clase en sí, neurona multiclase, también tira datos que le he consultado. Y si tira la salida en puro del forward, aquí se puede ver. Esto es un número negativo, se puede ver que lo tiró como negativo. Aquí, número negativo, todos estos son números negativos y estos son positivos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí están 1, 2, como que 3. Espera para ver. 8, 9. 8, 9, digamos. Aquí está un positivo. Hay que ver que aquí tiene un negativo. Y aquí está un positivo. Umbral de activación es 0.99, por cierto. Y ya ese es el análisis. Esta es una de las mejores redes neuronales. Me regreso a ver el formato de datos. Es puramente multiclase. Aquí podría haber puesto oraciones u otro tipo de palabras. Aquí le meto varios números, aunque sea unos y ceros en binario, pero ya no es one hot, es multiclase. Así de simple. Aún conserva un poco de lo que es one hot, que el vector tiene que ser cuadrado igual a este otro. Pero lo puedo reducir a solo 2 entradas, inclusive, o a solo una. Pero prefiero hacerlo así para mantener cierta coherencia, cierto orden con los datos. Pero ya no estoy usando OneHot a partir de hace unos días. Ya logré comprender al 100%, asimilar al 100% que es multiclase. Logré en la práctica ya desarrollar mis propios algoritmos personalizados de multiclase. Aquí va de nuevo. Y cuando la red neuronal responde con 2 salidas al mismo tiempo, varias respuestas diferentes, es porque es multiclase y no se equivoca. Entonces, en un juego de computadora que use esta red neuronal, podría ser que la red diga varias órdenes al mismo tiempo, una tras otra. Otra vez el gato. Bueno, voy a continuar con la otra. Vamos a ver cuál es más antigua. 24, 25 esta. Nos vemos en el siguiente video.